En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Está tomado en su capítulo 18, del verso 9 al 14. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros. O como ese publicano: ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos, amigos y hermanos en Cristo, amigos y hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos a meditar y a compartir la palabra del Señor. Hoy meditamos San Lucas capítulo 18, del verso 9 al 14. Fíjese muy bien. El fariseo y el publicano. Jesús, a través de esta parábola, nos enseña para que nosotros veamos en cuál de los dos nos identificamos. ¿A quién de los dos nosotros estamos imitando en esta vida? ¿Estamos viviendo como el fariseo o estamos viviendo como el pecador? Jesús nos enseña. ¿Por qué? Porque en esta vida muchos se sienten que ellos ya no tienen pecado, que ellos ya no tienen error, fíjese bien, y desprecian a los demás. ¿Por qué? Porque se sienten justos, se sienten que ellos ya no cometen pecados, que ellos ya no son pecadores y que ellos tratan de corregir a los demás. Como este hombre que se engrandecía. Jesús dice que el que se engrandece en esta tierra será humillado ante Dios, y el que se humilla ante los hombres será enaltecido ante Dios. Qué palabra tan hermosa, qué evangelio tan hermoso que el Señor nos pone en este día, con una parábola para enseñarnos, para decirnos que nosotros debemos analizar en nuestra vida, debemos de pensar cómo estamos viviendo, cómo está nuestra vida con el prójimo, cómo está nuestro vivir en la familia, cómo está mi vida en la comunidad, cómo me estoy portando, cómo me acerco a los demás, cómo me relaciono con los demás, Entonces, por esa razón, Jesús nos pone esta parábola, para que nosotros escuchemos, la meditemos y la pongamos en práctica. Si nosotros estamos viviendo, sí, como el fariseo, tenemos la oportunidad de poder cambiar nuestra vida, de poder transformar, dejar lo viejo y dejarnos que Cristo, a través de sus servidores, nos revistan de la vestidura nueva. Eso lo dice la palabra del Señor. Recuerden ustedes aquellos 2 hijos que llegaron con el papá a pedir la parte de su herencia. Después de aquel hijo después que se vio en el sufrimiento, sin trabajo, sin dinero, sin qué comer, se sentó y luego se levantó. Cuando él se sentó, se puso a meditar, se puso a pensar: ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y cuando él analiza y dice: voy donde mi padre. Pero si no hay un sufrimiento, el joven no piensa. Si no hay un sufrir en la vida, el hombre sigue siendo lo que quiera. Pero el ejemplo nos muestra que este joven valiente y arrepentido regresa a su padre, y su padre lo recibe con sus servidores y los envía a vestirlo. Rápido, pónganle calzados, pónganle vestidura, pónganle un anillo y hagamos fiesta.
Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hoy nos dejemos hacer a través de los sacramentos, a través del matrimonio, a través del bautismo, de la primera comunión, de la confirmación. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros lleguemos para poder dejarnos poner la vestidura, esa vestidura de Cristo. Eso es lo que hace la iglesia hoy. La iglesia hoy celebra la Cuaresma, 40 días de penitencia, de oración, de ayuno, de sacrificio, 40 días de pedirle a Dios perdón por nuestra falta, por nuestra desobediencia, porque somos pecadores. Somos pecadores, aquí nadie es justo. ¿Y por qué muchos se sienten justos y desprecian a los demás, critican de los demás? ¿Y dónde está eso? En la misma iglesia. En la misma iglesia está el fariseo y está el pecador. Dentro de la misma iglesia. Y por eso hoy vamos a ver las características del pecador y las características del fariseo. Cómo el fariseo, fíjese bien, cómo el fariseo se engrandecía, pero ante Dios no es nada. Es humillado, dice la palabra del Señor. ¿Por qué Jesús nos pone esta parábola? Para que nosotros en esta Cuaresma vayamos nosotros fortaleciéndonos por medio de la palabra, vayamos aprendiendo por medio de la palabra del Señor para poder llegar al arrepentimiento y luego ponernos ante el Señor para que el Señor tenga piedad como lo tuvo con el pueblo de Nínive. Tuvo misericordia y los perdonó, pero tuvo que haber un arrepentimiento, un sacrificio que el pueblo de Nínive ofreció ante Dios para que fuera perdonado. Eso es lo que el Señor hoy nos dice. Eso es lo que el Señor hoy nos enseña y por eso nos pone esta parábola del fariseo con el publicano. Mire cómo lo dice. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. ¿Cómo puede ser que hay gente dentro de la iglesia que se siente perfecto ya por los años que tiene, por el cargo que tiene dentro de la iglesia, se siente justo, se siente perfecto, se siente que ya manda más y desprecia a los demás, humilla a los demás? Por eso Jesús nos enseña con esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Subieron al templo, ¿y cuál es ese templo? Es la casa de Dios, fíjese. Esa es la casa de Dios, dice 1 Timoteo 3:15, que es pilar y base de la verdad. Dios tiene una casa y su casa es la iglesia. Subieron a orar. El fariseo puesto de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones. Miren, son ladrones. Él no es pecador. Él se siente perfecto. Él se siente que vive en gracia delante de Dios. Y por eso vamos a ver por qué lo dice. Esta es la característica del fariseo. Puesto de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Ayuno, díceme, ayuno 2 veces por semana. Empieza a engrandecerse, empieza a sentirse grande delante de los demás. ¿Qué dice? Ayuno 2 veces. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice en Mateo, fíjese muy bien, San Mateo capítulo 6, verso 16 al 24. Mire cómo lo dice la palabra del Señor. San Mateo capítulo 6, del verso 16. Cuando ustedes hagan ayuno, no pongan cara triste como los que dan espectáculos y aparentan palidez, para que todos noten sus ayunos. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Cuando tú hagas ayuno, lávate la cara y perfúmate el cabello. No son los hombres los que notarán tu ayuno, sino tu Padre que ve las cosas en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Cuando hagas ayuno, no lo publiques, no lo digas, lávate la cara, perfúmete el cabello, porque no son la gente las que van a ver tu ayuno,
No son la gente que te van a recompensar, es Dios. Es Dios que va a ver lo que hagas y Él te lo va a recompensar. Pero ¿qué está haciendo este hombre? Este hombre dice, ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Ayuda, da el diezmo, mire. ¿Y qué dice? ¿Qué dice San Mateo 6? Mire, San Mateo 6 nos habla de la ayuda. San Mateo 6, capítulo 6, en su verso 2 al 4. Mire cómo lo dice el Señor. San Mateo 6. Cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas. No imites a los que dan espectáculos en las sinagogas y en las calles para que los hombres los alaben. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Cuando ayudes, el fariseo dice que él da la 10ª parte. Mire, doy la 10ª parte de todas mis entradas. Ayudar, dar el diezmo. Y dice la Biblia que cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas. No imites a los que dan espectáculos en las sinagogas y en las calles para que los hombres los alaben. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace tu derecha. Mire, tu limosna queda en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Esa es la enseñanza que el Señor nos dice, que el Señor nos presenta a través de esta parábola, que nosotros no podemos imitar, no podemos ser como el fariseo. Las características, la actitud del fariseo es para quedar bien delante de la gente, es para engrandecerse de la gente, para que la gente los oiga, para que la gente lo alabe. ¿Cuántos hombres y mujeres no viven dentro de la iglesia? Se vive dentro de la iglesia, coordinadores, catequistas, predicadores de la palabra, pastorales y ministerios que están dentro de la iglesia. Se sienten grandes, quieren que la gente lo obedezca, lo respete, quieren ser alabados por la gente, aplaudidos por la gente, fíjese muy bien. Ellos se sienten ya grandes, se sienten perfectos. ¿Y qué hacen? Fíjese muy bien, ¿qué hacen? Desprecian a los demás. Y Jesús por eso nos explica por medio de este evangelio. Mire, doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Mire, dice la Biblia que el fariseo juzgaba a los demás, se engrandecía, se jactaba delante del pobre pecador, que él se sentía grande. Y dice el Señor en el Evangelio de Mateo 23, 27, San Lucas capítulo 6, verso 41 al 41 al 45. Mire, ¿cómo es el fariseo? ¿Cómo es una persona que vive como el fariseo? Mire, ¿por qué juzgas a los demás? ¿Por qué criticas a los demás? Eso es lo que se vive dentro del templo, dentro de la iglesia. Aquellos hombres que se sienten perfectos y tratan de corregir a los demás. Mire cómo lo dice San Lucas 6:41. ¿Y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo, si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame que te saque la pelusa que tienes en tu ojo, si tú no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita. ¿Cómo nosotros queremos o tomamos las características del fariseo? ¿Cómo nosotros actuamos de esa manera? ¿Cómo nosotros vivimos dentro de la iglesia de esa manera? Fíjense, ¿quiénes son? Mire, cómo Jesús trata a los fariseos.
¿Cómo les dice? Jesús conociéndolo, cómo son, sabiendo sus pensamientos, cómo Jesús los trata. Miren Mateo 23. Ahora sí vamos en Mateo 23. Mateo 23, 27. Mire cómo lo dice el Señor. Mateo 23, 27. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseo. Fariseo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros bien pintados. Ustedes son como sepulcros bien pintados que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Ustedes también aparentan como que fueran personas muy correctas, pero en su interior están llenos de falsedad y de maldad. Ese es un fariseo, ese es un maestro de la ley, fariseo. Ayer hablábamos que los fariseos son aquellos, los escribas son aquellos que escribían la ley, y los fariseos son los maestros que se sienten grandes. Fíjese bien, que quieren corregir, pero ellos solo aparentan por fuera, brillan por fuera, pero por dentro están llenos de pudredumbre, están llenos de falsedad y de maldad. La palabra de Dios nos lo presenta, nos lo enseña, que nosotros no podemos, ¿sí? No podemos ser como el fariseo, no podemos vivir como el fariseo. ¿Por qué? Mire, el publicano dice, mientras tanto el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y mire cómo lo dice Romanos capítulo 4, verso 7. Mire cómo lo dice. La palabra del Señor nos lo enseña. Felices aquellos cuyos pecados han sido perdonados y cuyas ofensas han sido olvidadas. Feliz el hombre a quien Dios no le toma en cuenta su pecado. Feliz el pecador no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino se golpeaba el pecho y decía, Señor, ten piedad de mí, que soy un hombre pecador. Y por eso Pablo a los romanos dice, feliz el hombre cuyos pecados han sido perdonados y cuyas ofensas han sido olvidadas. Feliz el hombre a quien Dios no le toma en cuenta su pecado. Eso es lo que el Señor nos dice. Por eso en Isaías en su capítulo 1, fíjese muy bien, vamos a buscar Isaías en nuestras Sagradas Escrituras. Isaías capítulo 1, fíjese muy bien cómo nos dice el Señor en el capítulo 1, Isaías 1, 16. Mire, la palabra del Señor nos lo presenta. Feliz el hombre cuyo pecado ha sido olvidado. Feliz el hombre que ha sido perdonado. Por eso es la invitación que el Señor hoy nos hace. Lávense, purifíquense, no me hagan el testigo de sus malas acciones. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que la palabra nos invita. Es una invitación para todos. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Catequistas, coordinadores, pastorales o ministerios, ustedes que se engrandecen, ustedes que tratan de corregir a los demás, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Aprendamos del publicano, aprendamos del pecador, aprendamos a reconocernos, aprendamos de buscar a Dios a través de la oración para pedirle perdón por nuestras faltas, perdón por nuestras culpas, y que el Señor nos perdone, para que el Señor se arrepiente y no nos castigue el día de nuestra muerte. Miren, por eso dice, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda.
Ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuentas, aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve, aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Es lo que el profeta Isaías lo profetizó a la invitación que hoy el Señor nos hace a través del Evangelio, que no debemos imitar al fariseo, no debemos de vivir, no debemos de perder el tiempo en malgastar, terminar y acabar esta vida haciendo el mal. Dejen de hacer el mal y hagan el bien, dice el profeta Isaías. Ahora vengan, dice Yahvé. Ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuenta. El día que a usted le toca partir de esta vida, no podrá decir usted que no fue invitado a la palabra del Señor, que no fue invitado a preparar su vida, que no fue invitado a reconciliarse con el Señor. Usted no lo podrá decir. ¿Por qué? Porque el Señor conoce toda nuestra vida. El Señor conoce y sabe todo. Por eso, hoy que la palabra del Señor llega a cada hogar, a cada familia, es una invitación gratis a la cual el Señor nos invita. Vengan. Ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuentas. Para eso el Señor dejó a los sacerdotes, a sus ministros, Juan 21:15, a quienes ustedes perdonen, quedarán perdonados, y a quienes ustedes no perdonen, se quedará sin perdonar. Esa es la invitación. El Señor ha dejado sus trabajadores, ha dejado sus representantes en la tierra para perdonarnos. Ahí está la invitación que el Señor nos hace. Ahí está la invitación. Usted no puede decir que no escuchó esta palabra, que usted no escuchó esta invitación, porque la invitación ha llegado. Mire, si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra. Pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada la que los devore, porque esta es palabra de Yahvé. La palabra de Dios es la que ha llegado hacia usted. La palabra de Dios, fíjese bien, es la que ha llegado a su hogar, a su familia. Después de la confesión, empezamos una vida nueva. Después de la confesión, nosotros seremos diferentes. Seremos revestidos con una vestidura limpia y blanca. Por eso, fíjese muy bien, el Apocalipsis 6:9 dice que todos aquellos que han muerto están allá esperándonos con una vestidura blanca, y se les ha hecho esperar para que lleguen todos los demás. Nos están esperando. ¿Cuánto tiempo más quiere usted esperar? ¿Cuántos años más usted quiere estar viviendo en el adulterio? ¿Cuántos años quiere estar viviendo en la fornicación? ¿Cuántos años quiere estar viviendo usted en los vicios? Fíjese muy bien. ¿Cuántos? La invitación está, la invitación ha llegado hacia usted. Eso es lo que el Señor hoy nos dice a través de su palabra, fíjese muy bien. Por eso, nos invita el Señor a vivir como lo vivió el pecador. Mirar hacia arriba, reconocernos pecadores, obedecer al Señor y tratar de cambiar nuestra vida. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esa es la enseñanza. ¿A quién de los dos usted está representando? ¿A quién de los dos usted es un pecador o es un fariseo? Esta invitación es para que nosotros analicemos en nuestra vida cuál es nuestra actitud con los hermanos, con mi familia, con mis hijos, con mis hermanos, con mis padres, con mis vecinos, en mi comunidad, con mis hermanos catequistas, con mis hermanos coordinadores, con mis compañeros de los ministerios o pastorales que ejercen dentro de la iglesia. ¿Cómo ha sido mi comportamiento? ¿Necesito transformar mi vida? ¿Necesito cambiar? Acerquémonos a la palabra,
Acerquémonos a la oración. Ayuno, oración y abstinencia. Ayuno, limosna y oración. Abstinencia, abstenerse a las cosas por el cual hemos sido arrastrados en el pecado. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta es la invitación que hoy el Señor nos ha dejado a través de su palabra. Queda en cada uno de nosotros recibir la palabra o rechazar la palabra. Queda en usted, queda en mí, queda en todos. Si aceptamos la palabra, seremos diferentes. Nos prepararemos para poder llegar a aquella mansión celestial que ha sido preparado para todos aquellos que cambian su vida. Entonces, por esa razón, queridos hermanos y hermanas, nos vemos hasta el día de mañana, si Dios así lo permite, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.